Bueno, chiquillos, espero que estén bien. Esta ayudantía, como siempre, va a quedar grabada. Es la última ayudantía del semestre. Ya con Dionisio terminamos. Y vamos a abarcar dos textos, que es la introducción al Gran Otro y la dirección de la cura, que ya lo vimos un poco ayer en clase, pero porque ayer vimos el punto uno y 2 y un poquito parte del punto 3, pero hoy día como los vamos a profundizar. Para esto les traemos también el caso de una serie que estaba en inglés, pero que también se hizo como una versión argentina que se llama En Terapia, y que es muy buena si es que, de hecho, por lo mismo, si es que quieren buscar ejemplos para el trabajo, yo creo que ahí tienen una muy buena fuente de información, porque son capítulos que retratan como la interacción en terapia y que permiten dar cuenta de los contenidos que ustedes han visto, o sea, como que ahí los pueden aplicar o identificar. De hecho, eso vamos a hacer hoy día un poco. Eh, bueno, sin más preámbulo, avisar que esta ayudantía, como todas las que han sido de la CAN, no tienen PPT, pero para quienes estaban preguntando, vamos a subir un Word durante el día de hoy o durante el fin de semana con Dionisio, que incluya como la información que hemos ido recabando a lo largo de esta última parte de la ayudantía. No sé si quieres agregar algo, Dionisio, o partimos. No, solamente que aprovechen ese espacio del resumen porque no es a la deriva, no hay coincidencia, sino que dirigido precisamente a lo que a ustedes les va a servir. Porque probablemente pueden leer todos los textos de Lacan y van a quedar más confundidos que otra cosa. Entonces, si toman esa ayudita que nosotros les vamos a dejar, les va a servir mucho para su evaluación. Nosotros que nos dimos el trabajo como de desenredarlo un poquito, Sí. pero bueno. Entonces, chiquillos, partimos con la introducción al Gran Otro. No sé si alguno de acá estuvo revisando el texto, si se lo leyó o algo así. Pero la verdad es algo que hemos ido revisando, si se quiere, a lo largo del curso. Algo que, aunque no digamos, estamos trabajando respecto al Gran Otro, está como medio implícito que estamos hablando de eso porque es un punto álgido o central de la teoría de Lacan el concebir a un otro, ¿ya? Pero hay cosas que debemos como esclarecer cuando estamos abordando este texto. Ya, una de ellas, que lo explicita acá en la página 355, que es como en la tercera página del texto, es la diferencia entre el otro con minúscula y el otro con mayúscula, que probablemente ya lo han escuchado a lo largo de este curso. Y ahí se habla con la A, como A mayúscula o A minúscula, porque viene del francés del autre, de la alteridad o del otro, pero en francés que se escribe con A. ¿Ya? Entonces por eso es A mayúscula y A minúscula, y por eso el esquema lambda, la L que también le llaman, está con la letra A' minúscula y A' mayúscula. ¿Ya? Entonces, la distinción entre el pequeño otro y el gran otro, si se quiere, tiene que ver con que el otro pequeño, retomando también lo que hemos ido revisando y que también es transversal a la obra de Lacan, el tema de los registros, ¿ya? Hay que pensar siempre que cuando estamos hablando de este tipo de conceptos, siempre se está entendiendo desde la visión como de los tres registros y cómo operan estos conceptos a partir de eso, ¿ya? En este caso, el otro pequeño estaría operando desde el eje de lo imaginario, porque eh, el yo o el A' minúscula vendría a ser una imagen de alguna manera especular del yo, ¿ya? Y la diferencia que tiene con el gran otro o el A mayúscula es que el gran otro está operando en el eje de lo simbólico, ¿ya? Espérame, estoy buscando la imagen del esquema lambda justamente para... Lo estoy em, predicando buenísimo. y he Que pasado como el yo ratón tenía por todo lo que la has imagen dicho. en chiquitita, ya. Entonces, pucha, me acuerdo antes, algo que te permitía como ir señalando con un puntero. No me acuerdo qué aplicación Mm. era, pero bueno. Yo compartí Entonces, pantalla y estoy con el ratón. buenísimo. Hay puntos como relevantes o características relevantes a saber de esto, como por ejemplo que el A pequeño, perdón, el A mayúscula o el gran otro en principio es la madre, ya el gran otro es la madre y posteriormente lo entiende Lacan en el lenguaje. Y posteriormente, como lo vamos a ver como más aplicado, es el analista. Ya el analista tiene que tratar de llegar a este punto de pasar de ser un otro, que vendría a ser acá arriba, arriba a mano derecha, el A', a pasar ese... Ah, no sé qué pasó. Se ve, ¿o no?
Sí, sí se ve. Pero estaba haciendo otras cosas, entonces no cachaba. Ah, ya, perfecto. No, ese nivel de coordinación, Ahí sí. perfecto. Entonces, eh, ¿por qué esto no es relevante? De alguna manera, ¿por qué esta explicación o el eje, o sea, este esquema lambda o la explicación del otro minúscula, el otro mayúscula no es relevante? Porque lo podemos llevar a la clínica y lo podemos palpar, ¿ya? Entonces, cuando partimos la sesión analítica, el analista se encuentra en la posición que estaba remarcando Dionisio, del otro con A', ¿ya? Y ese otro es un otro que está en el eje de lo imaginario, ¿ya? Que vendría a ser esa línea celeste que está marcando Dionisio. ¿Qué implica esto? Que nosotros, y eso vendría a ser lo que también Lacan le critica a las psicologías del yo y a estos como pseudocientíficas, ¿cachai? Porque se han dedicado a trabajar en el eje de lo imaginario, se han dedicado a trabajar en las coordenadas de lo que significa la transferencia, recordemos con esto a Melanie Klein, a Anna Freud, después lo critica como también en la dirección de la cura, por los mecanismos de defensa, y se han despreocupado de lo que realmente es importante, que vendría a ser el eje de lo simbólico. Entonces dice Lacan que lo importante es que nosotros seamos capaces de acceder o de llegar al punto de posicionarnos desde acá abajo, desde el otro con A mayúscula, desde el gran otro, ¿ya? Que estaría siguiendo como el registro de lo simbólico y que podamos agujerear lo imaginario y pasar al yo del sujeto, pero a lo simbólico, ¿ya? Al sujeto, no al yo. Y hay una breve distinción entre yo y sujeto, si se quiere. Entonces, ¿qué implica esto también? Que de alguna manera podemos imaginarnos ese círculo que está al centro, como yo me lo imagino como, como una tela que nosotros tratamos de ir agujereando. ¿Y por qué agujereando? Porque no la traspasamos por completo, porque hay que recordar que los tres registros operan y por eso en el nudo Romeo están entrelazados, porque no es que opere solo el registro de lo simbólico y nos olvidemos del imaginario, ¿ya? De hecho, esto era algo que conversábamos con la profe hace un rato respecto a... No es que, por ejemplo, cuando uno llegue a terapia, al momento como de que se abre esta palabra plena, y, por ejemplo, se hace la escansión, no es que de ahí en adelante en la terapia nosotros vamos a trabajar todo el rato en el registro de lo simbólico. Ya no es que vamos a estar trabajando todo el rato con simbolismo del sujeto y que el sujeto en cada frase nos va a develar algo de su inconsciente así. ¿Ya? Es algo que nosotros estamos constantemente entre lo imaginario, entre lo simbólico y entre lo real también. Ya no, por eso se habla de agujerearlo y no de traspasarlo por completo o que desaparezca este eje de lo simbólico. Y eso, para quien ha estado en terapia, se puede dar cuenta que hay terapias en las que uno puede llegar a como a mucho avance y otras terapias en las que sí ayuda y todo, pero incluso se puede sentir un poco estancado, ¿ya? Que vendría a ser más o menos quedarse en este eje de lo imaginario. Entonces, la verdad no le quiero dar tantas vueltas en esto porque siento que ya lo hemos revisado, el esquema lambda lo han visto como en 3 clases, pero lo importante que se queden con esto es el otro, como, entre paréntesis, como el lenguaje, la madre en su principio, y también a lo que debemos aspirar a ser nosotros como analistas en este espacio de terapia, ¿ya? Como aquello que agujerea lo imaginario y que trata de traspasar a lo simbólico, a los significantes de la persona y que tiene que identificarlos, ¿ya? Eso, y quería pasar a la dirección de la cura, pero pasar como... Sí, mejor paso directamente a la dirección de la cura. No sé si Dionisio quiere agregar algo mientras. No solamente, espérame, que es importante entender eso que tú reforzaste porque hay una confusión que hemos tenido varios, o sea, hacia dónde va o el avance de la clínica, Claro. ¿ah? O el cuando paso de un momento a otro, como si fuesen posiciones definitivas, sino que en el fondo es un vaivén. Y eso de agujerear, o como dijo ahí una... eh, Actually, como dijiste tú, son destellos, son momentos en los que uno puede entender que está pasando entre palabra vacía a una palabra plena, como algo que emerge en el momento. Y eso nos puede permitir seguir trabajando, pero no es como pasar de un estado a otro. Entonces, voy a pasar ahora al texto de la dirección de la cura. Voy a abarcar los 3 primeros puntos ya de quién analiza hoy, cuál es el lugar de... estoy buscando. Santo.
Bueno, ¿y cuál es el lugar de la transferencia también? Un segundito. ¿Cuál es el lugar de la interpretación y finalmente cuál es el lugar de la transferencia? Y pretendo cerrar justamente esa explicación revisando una parte cortita de esto que yo le venía hablando del capítulo de En Terapia. ¿Ya? Entonces, bueno, este texto nace como una contestación a Sacha Nach, si me equivoco con el apellido, por favor me corrige la pronunciación, em, pero que también viene a ser un poco más de lo que hemos estado revisando a lo largo del curso y tiene que ver con esto de parte criticando o reafirmando la crítica hacia estas psicologías post-freudianas, y que de hecho ayer la profe dijo como a quien le toque esa pregunta en el examen está, está regalón porque se ha revisado mucho en el curso y también aparece en la primera parte de este texto, ¿ya? Mm. Entonces, partimos preguntándonos quién analiza hoy, ya que esa es la pregunta con la cual abre este apartado, y que tiene que ver con la posición que ocupa el analista y también la posición que ocupa el paciente, ¿ya? Y que de hecho ahí es súper importante, no sé si recuerdan, por ejemplo, cuando veíamos la psicología humanista y veíamos que ahí ya no se le trata de paciente, sino que se le trata de cliente, que esto se puede entender desde una lógica como muy capitalista, muy mercantil, de que es un cliente que está pagando, etcétera, pero viene desde una noción de que el cliente tiene derecho como a exigir de cierta manera y de participar. Bueno, algo parecido pasa acá con que ya no se entiende al paciente como paciente, sino como analizante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que ambos están como fluyendo a través del análisis, fluyendo no en una lógica hippie, sino como fluyendo en el sentido de que ambos están interviniendo en el análisis y se sale justamente de esta posición que hemos conversado de supuesto saber que tiene el analista. Y lo que nosotros pretendemos en el análisis es dar cuenta a la persona que también sabe algo, ¿ya? No sé si conocen un poco, pero entre paréntesis está esta noción de sujeto supuesto saber, que es la posición en la cual se deja de alguna manera al analista y con la cual la persona llega como pensando en el analista. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando uno llega como a terapia? Que uno llega a terapia esperando que el analista sepa algo de uno que uno no sabe. ¿Ya? Entonces ahí está la posición del supuesto saber. Uno supone que el analista sabe algo, pero esto se va transformando a lo largo del análisis y eso es lo que se espera también como llevar a cabo y por eso es importante como no quedarnos en esta sobreinterpretación, en analizar solamente la transferencia, como retomando estos puntos de crítica que hace Lacan, porque es importante que entendamos eh, que si nos quedamos como solo en eso, estamos analizando de nuevo lo superficial y hay que salirnos de esta posición de supuesto saber para poder permitirle al sujeto descubrir aquello de sí mismo que quiere saber, porque la respuesta no la tenemos nosotros, ¿ya? Punto es que nosotros tenemos que darnos cuenta cómo guiar ese análisis para que el sujeto se dé cuenta. Y por eso es que se sale de esta noción de paciente y se llega a la noción de analizante, porque el paciente también tiene injerencia en su propio análisis. ¿Ya? Hay otro punto en el texto que a mí me interesa, que también se revisó ayer, que tiene que ver con la política, la estrategia y la técnica, que aparecen mencionados en el texto y que tienen que ver como con la posición del analista. Ya se habla de que el analista tiene como de alguna manera una posición política, que es sostener aquella carencia que tiene el sujeto, una posición estratégica que corresponde a la utilización de la transferencia como un instrumento y una condición para intervenir, pero no quedarnos solamente en ello, y finalmente una táctica que vendría a ser la interpretación y que toma relevancia en el segundo capítulo también, que tiene que ver con cuál es la posición o cuál es el lugar de la interpretación en el análisis. Entonces, pasando brevemente por eso que es la política, la estratégica y la técnica como ejes álgidos como del análisis y de la teoría, eh, quien analiza hace como una breve reflexión Lacan, para la redundancia, es el analista y el análisis no solo paga el paciente, sino que también paga el analista. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con esto? Con que el analista paga en tres sentidos y paga con su palabra, paga con su persona y paga con su ser.
Ya, cuando hablamos de que el analista paga con su palabra, estamos hablando de la táctica, ya estamos hablando de que el analista paga con su interpretación de lo que el sujeto le trae a la sesión. Cuando hablamos de que paga con su persona, estamos hablando de este hecho un poco de prestar como un lugar para que se lleve a cabo todo este proceso, y ahí nos estamos refiriendo no a un lugar solo físico, sino a un lugar más inconsciente que tiene que ver con la transferencia, que nosotros nos posicionamos de alguna manera como un recipiente para recibir aquello que desplaza inconscientemente el sujeto. Entonces ahí ya nos estamos refiriendo un poco más a la estrategia. Y cuando hablamos de que nos paga con su ser, estamos haciendo alusión de forma más coloquial a lo que hemos conversado en otras sesiones, de que uno tiene que ceder o al contrario, uno no tiene que ceder ante esos impulsos del chisme, de querer saber lo que tú quieres saber respecto a la vida, porque puede que ahí no esté el problema, ya que lo hablábamos a raíz de un caso en el que la profe comentaba que tuvo una paciente que venía con como con toda una vida atravesada por el tema de la dictadura, del exilio y cosas así, y que ella pensaba que ahí estaba apuntando el problema y que por tanto obviamente dan ganas de indagar más en eso, que a nosotros nos puede resultar curioso o que te dan ganas a ti, pero en realidad la conflictiva de esa persona estaba en su relación con su hija, ¿ya? Entonces ahí uno también paga con su ser, en el sentido de que uno tiene que poner en suspenso el juicio entendiéndose como el prejuicio y como tiene que poner en suspenso su ser, ¿ya? Porque lo importante es el paciente o el analizante en este caso. Entonces también pagamos con nuestro ser en terapia. Pagamos con la palabra porque damos la interpretación, pagamos con este lugar o recipiente que somos, que nos transformamos en este proceso de transferencia, y también pagamos con nuestro ser y porque pagamos con nuestro juicio, ¿ya? O sea, con sostener nuestro juicio. Entonces, a raíz de todo esto, también es que Lacan realiza esta crítica a la noción de que la transferencia debía ser como el eje álgido de la terapia. ¿Por qué? Y que me gustó mucho lo que dijo un grupo que presentó ayer, que tenía que ver con no concentrarse en aquello que trae el paciente a colación superficialmente, ¿ya? Como si el paciente, porque de nuevo, si nos quedamos en el tema de la transferencia, estábamos manteniéndonos en este eje imaginario, por tanto no estamos profundizando realmente en lo que trae aquí el paciente, sino que nos estamos quedando como en la demanda, ¿ya? Y que de hecho después lo vamos a ver como mejor explicado con el caso de Gastón, que yo siento que es muy buen, ejemplifica mucho, ¿ya? Entonces, eh, pasamos así a cuál es el lugar de la interpretación, ¿ya? Y aquí, de nuevo, me encanta porque es como, es puro odio este texto, es puro hate, porque, porque de alguna manera está todo el rato tirándole palo a todo el mundo, y a veces ni tan palo, como que igual son cosas re directas, porque cuando dice como, más adelante en el lugar de la transferencia y le tira así como una indirecta, ni tan indirecta a Anna Freud, como con los mecanismos de defensa. Entonces, me encanta este texto porque es muy chismoso. Es muy chismoso, dice mucho de esta crítica que quería hacer Lacan y que puede resultar incluso un poco repetitiva, ya porque es como, pucha, ya se vio antes que está criticando, ahora de nuevo está criticando y de nuevo vuelve a criticar en lugar de la interpretación, pero lo que quiere hacer es retomar em, eh, la interpretación como esta táctica que estábamos revisando antes, y que tiene que ver con el retorno justamente a Freud y de cómo esta era la táctica como por excelencia y que se fue desvirtuando desde que Freud postula el tema de la transferencia, ¿ya? Y que se empiezan a pegar, como a quedar pegados de alguna manera en la transferencia y a darle vida a eso, en vez de preocuparnos de la interpretación, de cuál, y que en el fondo nuestro lugar como analista también es fijarnos en eso, es fijarnos en la interpretación, o sea, poder interpretar. Y que la interpretación justamente tiene que ver con esto de, eh,
de nuevo se reitera el hecho de no ceder ante la demanda, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos interpretando, no debemos interpretar aquello que nos trae como a colación el paciente superficialmente. Por ejemplo, y por eso resulta tan atingente como estas intervenciones que resultan los analistas o que hacen los psicólogos, y que lo hemos conversado en otras sesiones, de que no tiene que intervenir de forma como magistral, no es darle una cátedra al sujeto. No es decirle como, ya, pero tú no has pensado que a lo mejor esto se debe a que tu padre te abandonó, bla, 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 y darle toda una explicación de su vida. Mm. La interpretación tiene que ver con que a veces puede ser muy modesta, que me gusta mucho esa noción como de modestia, en el sentido de que no necesita ser una interpretación sumamente extensa, ¿ya? Basta con que la interpretación vaya a ese punto. Y por eso también el motivo de las canciones, en parte, porque hay veces en la que la interpretación se da en el momento en el que tú cortas la terapia, porque agregar más cosas estaría de más, porque el paciente ya dijo lo suficiente. Y a lo mejor lo único importante como de la interpretación en ese momento es remarcar que lo que dijo es relevante, para que el paciente pueda hacer el ejercicio del por qué. No sé si alguien acá ha estado en terapia y le ha ocurrido la situación de que uno cuenta, comparto mi experiencia, de una situación súper ansiógena. No, y es que yo estoy desesperada, y no, y me siento súper angustiada y no sé qué, bla, 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 bla. Y después de que yo le comento todo, mi psicólogo, en vez de decirme como, ya, pero es que a lo mejor esta ansiedad viene por esto, mi psicólogo me dice como, ya, pero ¿por qué eso te genera tanta angustia? Y que ahí estaría como, y si uno lo piensa, esa intervención que realiza el psicólogo no es una intervención sumamente profunda, no es una intervención reveladora, pero que me hace a mí como frenar y decir, oh, claro, como le pudo haber dado toda una explicación atravesada por la intelectualización como mecanismo de defensa de por qué estaba angustiada, de qué me pasaba y esto y lo otro, pero lo importante es de la intervención que él hace es cómo marca el, como ya, pero ¿por qué eso te angustia tanto a ti? Y ahí yo puedo empezar a hacer todo el trabajo como analizante, entre comillas. Cabe destacar que mi terapia no es psicoanalítica, pero también se pueden notar como ciertos dejes de esto. Em, Puedo hacer yo el trabajo, de decir como, claro, ¿por qué esto me genera tanta angustia? Entonces, ahí está justamente el poder de la interpretación y que es lo que hablábamos ayer con el tema de la demanda, ¿ya? De que el analista debe ser capaz de frustrar la demanda sin frustrar al analizante, ¿ya? Debe frustrar la demanda del paciente sin frustrar al paciente. Y que es lo que comentaba ayer la profe cuando decía como que en práctica lo primero que a uno le dicen es que uno no da consejo, entonces cuando llegaba el momento de la práctica, llegaba la persona y decía, no, es que no sé, me quiero separar, no sé qué, y lo que hacía el practicante era decirle, no, es que yo no doy consejo. Entonces la persona no volvía más. Mm. Ahí lo que uno hace es frustrar al paciente. Ahí uno frustró al analizante y no frustró Mm. directamente la demanda, porque esa persona se va a ir y va a seguir buscando. Entonces, pero todo esto de verdad lo vamos a ver mucho más en profundidad con el caso. Sí, dale de inicio. Súper interesante lo que está tratando Ashley. Quería aportar desde la perspectiva de Tapan, un psicoanalista, y que lo comentamos el otro día con Ashley, que tiene que ver con que en el trabajo psicoanalítico están las dos personas, digamos. Está el analista y el analizante, que vendría siendo quien es supuestamente analizado, ¿no? Y lo que propone es que sería una mala práctica lacaniana que el analista sea aquel que otorga interpretaciones como si vomitara todo el rato cuestiones que está pensando acerca de lo que emerge desde el sujeto como efecto del lenguaje, que vendría siendo el analizante, logrando llegar a, como decíamos antes, algunos destellos de palabra plena, etcétera. Porque el trabajo, como bien lo dice Ashley, es del analizante. Es él el que interpreta y analiza, dice Tapán. Entonces, por ese lado, incluso dice que no hay que perderse, que sería una mala práctica psicoanalítica el estar interpretando constantemente todo. Incluso da un ejemplo que sería lo que hace un ordenador, un curador de obras de arte, que tendría que ir posicionando cuáles son las primeras cronológicamente, cuáles son las más importantes, de acuerdo a la obra de un artista. Pero en el fondo, el arte en sí mismo y las obras nunca las hizo él, sino que solamente vendría siendo algo como una dirección. Y de lo contrario, si estuviese constantemente diciéndole, dándole consejos, diciéndole qué hacer, interpretando todo lo que dice, o sea, no está trabajando en ese sentido ni está teniendo un cambio de posición subjetiva, que es hacia donde debiese apuntar el trabajo analítico, el analizante.
y hasta se podría caer en una lógica de autoayuda y coaching, si lo piensan. Y obviamente tendría Claro. que ser totalmente distinto. No decirle al otro qué tiene que hacer, qué tiene que pensar y por qué piensa así, sino que él tenga ese cambio de posición subjetiva. Sí, sí, es súper interesante eso, porque ahí hay como una delgada línea, Mm, creo yo, en lo que mencionaste tú, como el coaching, ¿cachai? Como, sí, y porque muchas veces el coaching se trata como psicología. Yo, la verdad, mi postura es como que no, que eso no es mucho psicología, y espero no están ofendiendo a tampoco. nadie al decirlo, porque nosotros como psicólogos no nos tenemos que posicionar en una posición de poder respecto de la otra persona, porque al final yo creo que uno tiene que ser súper cuidadoso en pensar de forma ética, si se quiere, como ¿quién soy yo? O ¿quién soy yo para decirle a otra persona lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer? Y por qué lo tiene que hacer. Y que de hecho me gustó mucho algo que dijo el Hans ayer, que era eh, como de estos psicólogos que ofrecen casi como una guía. Si Mm, usted sigue estos 12 pasos, usted se va a curar de, de la sí. depresión. Y no, no funciona así, ¿ya? Bueno, siguiendo un poco con esto, pasamos al punto de cuál es la situación actual de la transferencia, que es el tercer apartado del texto, ¿ya? Y lo que habla Lacan, de nuevo, es un ataque a estos post-psicoanalistas, o sea, a estos post-freudianos, Acá y que, freestyler, claro, así, la batalla de los uy, gallos. se agarraron así, pero con todo. Entonces, Sí. habla de cuál es la situación actual de la transferencia. Dice que después de Freud, porque parte hablando así como cuando la descubre Freud, bla, 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 se ha abordado de distintas formas, que se pueden resumir en tres puntos, que son el genetismo, la relación de objeto y la introyección intersubjetiva. ¿Ya? La transferencia, como ya sabemos, tiene que ver con este desplazamiento de afectos desde desde un objeto A un objeto B, que en este caso vendría a ser el analista. Entonces, el analista se transforma un poco en este receptáculo, si se quiere, como yo les decía, de la transferencia del sujeto, que cuando lo veíamos con Freud podía ser una transferencia positiva o negativa, dependiendo de si era amorosa u hostil. Ya no sé si se acuerdan, pero eso es como un breve repaso. Entonces, viene a criticar justamente el cómo se ha ido abordando la transferencia desde estos tres puntos. Partiendo por el genetismo, y aquí es cuando yo les decía que hace como una indirecta, ni tan indirecta a Anna Freud, con el tema de los mecanismos de defensa y cómo ha pretendido abordar entonces el tema de la transferencia justamente. Recuerdan que cuando vimos la clínica de Klein, la técnica como psicoanalítica y la técnica psicoanalítica de Anna Freud, hablábamos justamente de... Dame un segundito. Ya, ahí sí. Entonces, cuando veíamos la clínica de Anna Freud y de Klein, bueno, Ana como una reacción ante la clínica de, o sea, de Melanie, hablábamos de el poder central que tenía la transferencia y que decíamos que cuando lo vimos en Freud, Freud aprovechaba especialmente la instancia de la transferencia positiva o más amorosa y que ellas decían que también se podía y que había mucho que trabajar en la transferencia negativa. Bueno, nuevamente, y como ya lo hemos abordado, esto vendría a ser un error porque nos seguimos quedando en el eje de lo imaginario para Lacan, y que por tanto no profundizamos en lo que es central en el sujeto, que vendría a ser, o sea, más que lo que es central, lo que es importante para la terapia de Lacan, que vendría a ser el eje de lo simbólico, ¿ya? Habla también de cómo estas teorías post-freudianas se quedan en la noción como más de instinto, que no es lo mismo a la noción de pulsión, pero sigue dentro de lo mismo de cómo esto estaría equivocado, ¿ya? Luego viene a hablar de la relación de objeto, y acá es una crítica más a Abraham, ya este analista que conducía o sea, que fue analista de Melanie Klein, ¿ya? Y que plantea de hecho esta subdivisión entre las posiciones pregenitales de la teoría psicosexual y eh,
él posiciona la transferencia y posiciona al analista como un objeto frente al sujeto, ya como un objeto en el cual nuevamente desembocaba todo esto de afecto o se desplazaba en estos afectos. Y esto nuevamente está erróneo porque nos seguimos quedando en el plano de lo imaginario, porque al final no estamos profundizando en la persona, sino que nos estamos quedando como en la superficialidad del caso, ¿ya? Y finalmente está la crítica por la introyección intersubjetiva, ¿ya? Que tiene que ver con el ver al analista como un semejante. Y que aquí critica a Ferenczi, critica a Balint y a Strachey por hacer esto mismo. Esta posición de ver al analista como un semejante en vez de justamente como un gran otro, ¿ya? Y que ahí estaría el error de esta técnica. Voy a proyectar ahora. No sé si quieres como agregar algo, Dionisio, mientras, pero yo voy a proyectar. Ah, no te escucho. Ahí sí, ¿se escucha? Ah, ya sé. Dije, uy, Sí, sí, no me escuché yo. no necesito escuchar. Antes de ver el tema de terapia, quería puntualizar algunas cosas del otro espacio del texto. Ya. Que en definitiva, este texto también de la dirección de la cura aborda el deseo. Y ese punto puede ser súper complejo y que te da ahí hasta un dolor de cabeza, literalmente. ¿O no, Ashley? Sí. Haciendo presión con el dedito ahí Oh, para que ya no sí. te duela tanto. Entonces, él parte titulando ese apartado como hay que tomar el deseo a la letra. Es donde uno ya comienza con problemas. ¿A qué se refiere? Y la verdad que en esta lógica casi de traducción, nosotros queremos decirle que cuando dice que hay que tomar el deseo a la letra, es que hay que interpretar los sueños y desde ahí partir hacia la clínica. No utilizando el sueño como el pilar fundamental ni lo más importante, sino que la lógica que se utilizó en la interpretación de los sueños también va a servir como parte del trabajo analítico. Y ahí parto a explicar por qué. Porque, muy en corto, Lacan dice que el sueño es una metáfora del deseo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una condensación de por medio. O sea, en el sueño yo puedo llevar al acto o proponer ciertas cosas que yo deseo, pero que si yo inscribo en el lenguaje ya no puedo lograr, porque lo que yo hablo ya se escapa y queda barrado del deseo. Entonces, en esta lógica onírica, ¿verdad? Donde lo, todo lo que ahí puede ocurrir, las estructuras, los movimientos, las apariciones, etcétera, son totalmente parte del deseo. Y por lo mismo dice que hay que tomar el deseo a la letra. Tendría que ver un poco con cómo en este eje simbólico, con lo que venía explicando Ashley, podemos profundizar mucho más y pasar o traspasar o agujerear este eje imaginario y poder llegar hacia el sujeto como efecto del lenguaje precisamente, y por eso a través del lenguaje, porque Lacan dice que el lenguaje viene siendo esta, entre comillas, arma que podemos utilizar o herramienta total para trabajar en este espacio. O sea, él dice que desde la interpretación de los sueños se entiende que hay un deseo de un deseo y que en este sentido nosotros vamos sustituyendo un significante por otro significante incluso en los sueños. Por ejemplo, yo puedo desear caviar y más allá de que yo en el sueño vaya a desear caviar, voy a tener un sueño donde deseo salmón de una amiga en ese sueño. Y ahí existiría una sustitución de uno por otro en una lógica metafórica, ¿verdad? Y ahí vamos a pasar también a hablar sobre la metáfora y la metonimia, porque también tiene un vínculo con la interpretación de los sueños de Freud desde Lacan. Entonces aquí incluso dice, esto le va a servir mucho a mis estudiantes, lo escribe tal cual en el texto. Entonces señala que desde aquí yace la oposición del significante al significado, y lo propone de la siguiente manera, porque hay leyes que articulan la cadena significante. O sea, más allá de existir significados, lo que existe son condensaciones o metáforas donde un significante se reemplaza por otro, o metonimia donde hay cadenas de significantes que terminan ocupando a través de otros significantes, es decir, otra palabra, algo que quedó en el camino y que quiso decir desde el principio, o que se quería expresar. Por eso hay una cadena de significantes. Incluso si a mí me preguntan, oye, ¿qué significa X cosa? Yo voy a tener que explicarlo a través de otros significantes, es decir, de otras palabras. Por ende, solamente hay cadena de significantes y no significados por sí mismos. Alguien escribió algo.
Vi así como Sí, un la Sofi comercial. pregunta, consulta. Entonces el deseo del yo es el deseo del otro, otro con mayúscula, Mm. no del otro con minúscula. El deseo, como lo estábamos hablando hace un rato en una reunión docente, tiene que ver con la lógica de desear un objeto. Por ende, ese objeto está posicionado en la A', que tiene que ver con un otro, en tanto objeto, y no del otro como el gran otro. De hecho, eso ya sería la demanda de amor. Y eso tiene que ver con otra relación en el esquema L, sino que el deseo es algo que queda, es un resto. Pero lo voy a pasar a explicar al final, porque ahí hago la escalada entre necesidad, demanda y deseo. Así que ahí si no queda claro, la Sofi creo que estaba preguntando, vuelve a preguntar. Yo creo que va a quedar bien. Ah, claro, yo le hablaba respecto de la demanda de amor del gran otro. Claro, y lo que yo te recomiendo ahí es que hay que diferenciar demanda con deseo. Claro, sí, totalmente. Ya, qué bueno que quedó claro. Yo creo, sí, porque si lo tenías claro ahí, en tanto, claro, demanda de amor del gran otro, en este sentido el deseo es deseo de objeto. Así que ahí distínguelo desde ya el deseo de la demanda. Bueno, entonces, como se articula esta cadena de significantes que les decía, ¿verdad? Tiene que ver con la relación del deseo con esa marca del lenguaje específica en el inconsciente. Sí, dale, no te preocupes, Sofía. Un abrazo. Y el punto es que la metáfora tiene relación directa con la condensación propuesta en la interpretación de los sueños de Freud. Es decir, se sustituye un término por otro. Como por ejemplo, estar en el ocaso de la vida sustituye el estar muriendo. Por otra parte, la metonimia está relacionada con el desplazamiento en la lógica de la interpretación de los sueños. Es decir, que hay una combinación de un término por otro. Cómprame una Coca-Cola, donde hay o sea, una combinación entre la marca por el producto. Préstame oreja. Es cuando dice esa frase muy en chileno que tiene que ver también con una parte, pero por el todo, que vendría a ser como ponme atención. O hablar de las 30 velas en lugar de decir barco, pero la relación siempre está a nivel de significante. Otro punto importante por ahí tiene que ver con que Lacan introduce esas figuras de metáfora y metonimia en la teorización como leyes del lenguaje. Todo esto tiene que ver con la letra, la palabra, y que es retomar ese valor desde Lacan a propósito de lo que decía la Ashley en esta batalla de los gallos contra los post-freudianos. La metáfora entonces va a suponer esta similitud, similaridad y funciona por sustitución en la posición, ¿verdad? Entonces, por otra parte, vamos a tener la metonimia, que se escribe en el orden de la contigüidad de un, una, un deslizamiento también, que, entre términos, ¿verdad? Que yo quizás quise decir algo, pero terminé diciendo otra cosa. Pero en el fondo, ahí está la cadena. Y la metáfora es la sustitución de una palabra por otra y la metonimia es la conexión de una palabra con otra palabra. Ambos implican la imposibilidad de la existencia de un significante aislado, es decir, la conexión total entre los significantes. Y eso remite a la cadena significante y por otra parte equipara la metáfora y la metonimia a los mecanismos freudianos de condensación y desplazamiento respectivamente, como les había comentado. Un punto importante dentro de las explicaciones lacanianas en el seminario 3 es que la metonimia es inicial y hace posible la metáfora, pero la metáfora es de grado distinto a la metonimia. En la instancia de la letra, Lacan define a la metáfora en el sentido de que brota entre dos significantes de los cuales uno se ha instituido al otro tomando su lugar en la cadena significante, mientras el significante oculto sigue presente por su conexión metonímica en esta cadena, ¿verdad? Con el resto de la cadena. ¿Y cuál es el punto acá? Es que esto de llevar el deseo a la letra desde Lacan tiene que ver con esta interpretación onírica que se vendría siendo desde Freud la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente en la vida anímica, que era así una frase casi de lema, ¿verdad?, de ese texto. El sueño es una realización de deseos. Entonces, recordemos que desde Freud, el acento en esta interpretación de los sueños, el acento está en la relación significante y no en la imagen. ¿Por qué? Porque no hay una atribución universal al contenido de los sueños. Incluso por eso mismo no se habla de la ciencia de los sueños, sino de la interpretación de los sueños. Porque esta interpretación nunca puede considerarse acabada
Y como ya les decía, no es universal para todos los que pueden interpretar un sueño. Y si ustedes piensan en esos todos, la interpretación más importante, volviéndolo al lacaniano, va a ser precisamente la del analizante. Y el sueño figura un cierto estado de cosas tal como yo desearía que fuesen, recordando que el mismo Freud también decía que los sueños son cumplimientos de deseo. Su contenido es un cumplimiento de deseo y su motivo un deseo. Y por eso también Lacan dice que el sueño es una metáfora del deseo. Teniendo ese punto claro, que es de lo que habla al inicio de esto, de que hay que tomar el deseo a la letra, de la relación entre condensación y metáfora, desplazamiento y metonimia, y cómo el sueño viene siendo esta metáfora del deseo, Lacan dice que hay que considerar lo siguiente en tanto concepto importante para trabajar, y que era lo que hablábamos también en la reunión. Hay un primer punto que vendría siendo la necesidad, y aquí vamos a entender esa distinción entre necesidad, demanda y deseo. La necesidad es de aspecto netamente biológico. Pero ¿qué pasa con la necesidad? La necesidad en algún momento ingresa al lenguaje o se inscribe en el lenguaje. Y de esta manera pasa a ser una demanda porque no podemos expresarla si no es desde el lenguaje. Entonces ahí ya pasamos desde una necesidad al concepto de demanda. Y la demanda es el pedido permanente que hacemos todo el rato a través del lenguaje y es demanda de amor. Es el resultado de la alienación, de esta inscripción de la necesidad en el lenguaje. El tema es que cuando hay una necesidad y se inscribe en este tren que sería el lenguaje, ¿verdad? En lo simbólico, hay algo, un resto que queda. Digamos, algo que no alcanza a inscribirse en el lenguaje. Y adivinen qué sería eso, el deseo. Y ahí pasamos a la tercera patita, que es precisamente el deseo. Que el deseo, además de ser deseo por sí mismo, también expresa esa falta en ser. Por así decirlo, muy en corto, nosotros deseamos porque nos falta. Estar en falta es desear, desde la lógica lacaniana. Así que si hablan de deseo, están hablando de falta a su vez. Y ahí me gustaría citar la página 604, que habla un tanto de esto, y que le estábamos revisando recién, y dice Lacan, en 2 párrafos muy cortos, dice: esto quiere decir que solo de una palabra que levantase la marca que el sujeto recibe de su expresión, podría recibirse la absolución que lo devolvería a su deseo. Pero el deseo no es otra cosa que la imposibilidad de esa palabra, que al responder a la primera no puede sino redoblar su marca, consumando esa escisión que el sujeto sufre por no ser sujeto, sino en cuanto que habla. Entendiendo que el sujeto, nuevamente, es efecto del lenguaje. Pero el deseo no alcanza a inscribirse ahí y es ese resto. Y eso también genera la frustración. Incluso teníamos otro ejemplo de lo que hablábamos nosotros para diferenciar un tanto esta demanda de amor, ¿verdad? Del gran otro y el deseo de un objeto de A minúscula, en el sentido de una relación y la lógica de la infidelidad y los celos. Sin ir más lejos, lo que comentábamos con Ashley y la profe es que saliendo de una oficina con una amiga nos topamos con su pareja. Su pareja iba saliendo en moto y en la salida perimetral, en el portón de este trabajo, se encontró con otra mujer. Y estaban conversando, nada más que conversando. Entonces nosotros íbamos caminando, llegamos hasta ahí, yo saludé a las 2 personas, oye, todo, ¿cómo estáis? Nos íbamos a retirar y la amiga con la que yo iba actuó totalmente molesta, enojada, con celos. No se despidió de su pareja también se fue medio choreada y todo el tema. Y cuando nos pusimos a conversar de qué había pasado, ella comentaba que le costaba mucho esto de controlarse, que tenía estas reacciones que tenían que ver con celos. Y al final lo que decía era que siempre temía que a su pareja alguien le pareciera mejor que ella. Y entonces en esa lógica ya no estamos hablando de esa demanda de amor, sino que estamos hablando en la lógica del deseo de objeto, porque el deseo podría ser satisfecho por cualquier objeto. Y ese es el punto fundamental que también es frustrante. Es decir, el deseo nunca va a estar encapsulado en un solo objeto, sino que va a poder tener distintos objetos. Y ese ejemplo de cuando una persona está celosa ante la posibilidad
de que su pareja desee a alguien más tiene que ver con eso. Bueno, entonces, este resto que queda, ¿verdad?, a la necesidad que pasa a estar inscrita en el lenguaje y que se convierte en esta demanda, y que todo lo que yo expreso es una demanda, ¿verdad? Cuando le digo, oye, pero dígame qué necesito y por qué a mí me pasa esto y por qué yo soy así, etcétera. Todo lo que queda es el deseo. Estar en falta es desear. Y es porque estoy en falta, en ser, que yo deseo. El deseo es esa lógica que mueve. Demanda y deseo hasta cierto punto, claro, se pueden mezclar, ¿verdad? Van de la mano, pero entendamos que el otro en el lugar del amor, que yo le demando su presencia como amor, y también como objeto de mi deseo, tendría que ver con esta lógica de una relación entre dos personas. Entendiendo eso sí, lo que les decía, ¿verdad? Que el deseo puede ser satisfecho por cualquier objeto, y eso es lo que nos frustra o puede llegar a complicarnos. El deseo nunca se satisface por completo, que eso es otra cosa importante. Y por eso siempre vamos a estar en falta, también. Es puro movimiento libidinal sin sentido, y su significación, ¿verdad? O sea, es decir, el sentido que se le atribuye al deseo viene dada por un concepto que estábamos conversando nosotros, que es lo fantasmático, y que puede traducirse en una pregunta que es: ¿qué quiere el otro de mí? Y por lo mismo, yo, ¿qué podría hacer para poder tener esa lógica deseante desde el otro? Y lo último es señalar que no es pura bondad, que es para mi bien y para mi mal, y, y que el deseo, pues, más allá de que nos mueva, no es pura buena onda, dijeron por ahí. Lo último, en cuanto al deseo, es apuntar 3 frases que son derechamente de Lacan en el texto. Lo primero es que la poquedad de sentido se manifiesta en el fundamento del deseo. Y eso vincúlenlo con lo que hablamos recién, es decir, la poquedad de sentido puede manifestarse en esta lógica de que el lenguaje no es suficiente para que pueda inscribirse esa parte del deseo, que queda fuera, ¿verdad?, en la lógica de la demanda. Por otra parte, dice que lo verdadero de esta apariencia es que el deseo es la metonimia de la carencia de ser. Es decir, en esta lógica significante, este deseo ulterior en la cadena vendría representando algo que es realmente una carencia en ser, la falta. Así como el deseo es la metonimia de la carencia de ser, además el yo es la metonimia del deseo. Y eso principalmente con esos puntos que son bien complejos. E incluso yo pienso que lo que estoy hablando yo ahora también es complejo, pero si ustedes leen el texto en esas partes, créanme que esto es una traducción bastante amigable, y por lo mismo se las vamos a dejar ahí en el texto, en el Word que les Créanme vamos que a no es entregar. tan complejo. Créanme que no lo Claro, puso tan complejo. sí, sí. Eso. Dice Maximiliano, disculpa, no entendí bien lo de la demanda de amor. Yo creo que ahí podríamos explicarlo entre lo que decía la Ashley del gran otro, relacionado con este lugar del saber, este lugar donde incluso podría estar el lenguaje completo. Porque piensen en algo, nosotros todos podemos convenir en que hablamos español, al menos como en nuestra comunidad. Y si hablamos español, no quiere decir precisamente que conocemos todo el lenguaje para poder expresarnos en ese idioma, y no conocemos todo el lenguaje o la comunicación no verbal o qué sé yo. Y hay un lugar donde podría estar todo el lenguaje, y sería en el lugar del gran otro, porque el gran otro es un lugar, no es alguien particularmente. Sí puede representar ese lugar un otro como, hoy se me olvidó la palabra, semejante, ¿verdad? Ujú. Pero es un lugar. Entonces, pensemos en la madre, que vendría representada, ¿verdad?, en este lugar del gran otro, en nuestros primeros inicios, aprovechando lo que decía la Ashley. Que es una alteridad Es radical también el gran otro. exacto, Es una alteridad radical tan grande que encapsula todo, que se come a lo imaginario y que por tanto contiene el lenguaje. sí. Por Entonces, ahí en también, ese, claro, como sí, sorry. no, que por ahí también lo relacionan, a propósito de eso de la alteridad radical, muchos Claro. lo relacionan con lo que podría entenderse desde la religión, desde una concepción divina, pero, y aquí estamos escapando de que Lacan diga que sea Dios, ojo, por favor, no se malentienda, pero que es esa alteridad radical y que puede encapsularlo o tenerlo todo, ¿verdad? Y por lo mismo también, no es como que nosotros podamos llegar allá, pero siempre va a haber una demanda de aquello, es decir, que yo quiero algo desde allá. Y Es muy eso se del representa concepto de lo principalmente en la absoluto. demanda de amor.
Sí, sí, Es muy del pensando así concepto de como lo en Hegel. absoluto en Hegel. Hegel, Sí, cuando plantea el concepto de Dios, hay una palabra que se repite mucho. El significante que se repite en la obra es sí, lo pues, de sí. absoluto. Y absoluto, si uno lo saca por etimología, ab era del griego, ¿cierto? Nada del latín, del griego. Bueno, pero Yo no me fui a la de ab, etimología en Hegel, dale. que ab es todo, como todo y soluto de materia. Entonces, cuando se habla de que Dios es absoluto, se habla de que es el componente de toda la materia del universo y de todo lo que se va a crear. Asimismo, incluso de la antimateria. Claro. Y por lo mismo ahí llega lo absoluto, más allá del espíritu subjetivo, objetivo Claro. en la lógica dialéctica, llega que hay un espíritu absoluto, ¿verdad? Donde se reúne Mm, idea, razón, naturaleza, ser, o sea, está todo. todo allí. Entonces, esta demanda de amor podemos entenderla como aquella demanda de la relación que tengo en la primera instancia con la madre que viene a ocupar ese lugar de la alteridad radical. Y también puede tener otras interpretaciones o usos, podría decir yo, en la teoría lacaniana, como esa demanda de saber también, de eso, de querer saber algo más, de la curiosidad por cosas que yo no puedo alcanzar. Y por eso también me sirve ese ejemplo que dicen otros psicoanalistas de ese lenguaje que está completo en el gran otro, porque mi lenguaje nunca va a ser completo. ¿Quién era que había preguntado? Maximiliano, creo. Cuéntanos ahí si queda un poco más claro. Ya dice que sí, que ahí le quedó mucho más claro. Bueno, eso por Entonces, mi parte, así que vamos buenísimo. con la escena. Para cerrar la escena, ¿me avisan si es que no se escucha o algo? Muy buena esa serie. ¿Me reconoce? Debería. Y sí, me dijeron que usted es el mejor. Gracias, pero realmente creo que en esta profesión el mejor es una cuestión de opinión personal. No, eso es un error. El mejor es una cosa absolutamente objetiva. Usted es el mejor, yo lo averigüé. Un par de expacientes, paciente actual, un familiar lejano. ¿Le preguntó a toda esa gente por mí? ¿Le preocupa? Un poco. En realidad me preocupa bastante, sobre todo que le haya dado a un familiar mío. No se preocupe, quédese tranquilo. Todos me dijeron que es muy bueno. El mejor. ¿Y a usted le importa mucho saber si yo soy el mejor? Sí, mucho. Nada personal, ¿eh? Pero es una política, mi vida. Siempre elijo lo mejor. Mejor dentista, mejor chapista. Ahorra tiempo. Lo barato sale caro. A ver, trate de explicarme qué es ser el mejor analista para usted. Vamos a ver. ¿Me reconoce? ¿No? ¿Le doy una pista? Operativa Hermandad, ¿le suena? Hermandad, no. Fue hace un par de meses aproximadamente. Un operativo contra el narcotráfico en la triple frontera. Un policía experto en explosivos que hace volar un depósito, varias familias muertas. Un narco que hace un identikit, un narco preso. Los noticieros hablando del experto en explosivos que duerme bien de noche. ¿Le dice algo? Sí, ahora que me lo dice, creo que algo me acuerdo, sí. Bueno, soy yo. El policía, el experto en explosivos. Es más, en este momento, ese identikit está cargado en la web. El narco lo subió. Es probable que mientras estamos hablando, los sicarios del narco me estén buscando. Por suerte no se parece mucho, ¿no? ¿Me quiere contar por qué vino a verme? Estoy seguro de que lo voy a sorprender, pero tiempo al tiempo. Mm. Debe haber algo medio perverso en estar sentado frente a un tipo como yo, que usted sabe que viene de la triple frontera, de volar un galpón por el aire, volvió a su casa, prendió la tele, miró todas esas víctimas, como las muestra el noticiero, los cuerpos desparramados por el piso. Seguramente usted me quiere preguntar si duermo bien de noche y no se atreve a hacerlo. ¿Duerme bien? Perfectamente, con la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo lo mejor posible. ¿Y qué
significa lo mejor posible. En nuestro caso significa cumplir con las órdenes que da un juez, cuidar a los compañeros, tratar de no matar a nadie. Pero mató. Por error. Nosotros no hacemos inteligencia. No tenía ninguna posibilidad de saber que en ese galpón había familias, niños, muchísimo menos de que había garrafas que iban a explotar en serie. Obviamente me afecta lo que pasó, pero no me remuerde la conciencia. ¿Cuándo supo cuánta gente había matado? Cuando se dio a conocer el informe de los peritos. ¿Se acuerda algo de ese momento? Perfectamente. Estaba jugando al tenis con un amigo de la infancia, un amigo de otro palo, de ese gay. Ujú. Él escuchó el informe por los medios y se dio cuenta de que estaban hablando de mí. Ese día, para hacerme sentir bien, me dejó ganar. ¿Fue importante para usted ganar ese día? No, pero él pensó que sí. Ujú. Está bien. Lo que más me ayudó después fue que tuve que empezar una cantidad de declaraciones ante el juez. ¿Y por qué tuvo que declarar ante el juez procedimientos en estos casos? Cuando uno es un policía de élite y hay muertes de por medio, independientemente de que yo tenga la culpa, se abre un expediente por homicidio culposo. Inmediatamente lo separan del cargo. Cuando no hay intención de matar. Nunca hay intención de matar, nunca. Pero bueno, en este caso, después de las declaraciones, el juez entendió que yo no tenía ni la más mínima posibilidad de saber que dentro de ese galpón había familias, niños, mucho menos garrafas, como le dije. Así que finalmente me absolvió. Pero tuve que hacer muchos trámites en el trabajo, en el juzgado, en todos lados, millones de trámites. Me hizo acordar a mi papá, cuando murió mi mamá. Un año entero se pasó haciendo trámites. Lo cruzaba y le preguntaba, ¿y papá cómo estás? Esperando que de alguna manera él se quebrara algo. Gastón, esto no termina nunca. Trámites, trámites. Tu mamá no sabía que se iba a morir, dejó todo así. El día que terminó, ahí nomás. Conoció a una mujer y se casó. ¿Y eso no le gustó? Me sorprendió. Toda una vida juntos y una lágrima. Es interesante la analogía que hace en la muerte de su madre y el operativo. Interesante la conexión, pero no creo que exista ninguna relación. Nada que ver, ¿está La seguro? muerte de mi madre fue el episodio más traumático que viví en mi vida. El operativo fue un operativo en la larga foja de Gastón Ramírez. Una cosa de rutina. Por suerte terminé un viernes. El lunes me tenía que presentar en la fuerza. El sábado me fui a jugar al tenis con mi amigo. ¿Y este amigo tiene nombre? Daniel, Ahí lo dejo compartir porque siento que si no se puede hacer muy largo y tedioso, pero si lo quieren revisar está en YouTube, yo lo encuentro súper interesante. Y encuentro que este caso plasma muy bien a lo que se refiere Lacan con la clínica, ¿ya? Yo desconozco si la intención de este capítulo en particular era mostrar la clínica lacaniana, no, pero sí se pueden notar varios puntos. Por ejemplo, el tema de los significantes, como lo hemos venido repasando, que si se fijan, cuando parte hablando la persona, recalca el tema del mejor, de lo mejor, de ser lo mejor, de etcétera, lo mejor posible, y que de hecho el analista se lo marca, porque le dice como, no solo cuando llega y le dice como, yo sé que usted es el mejor analista, ahí el ceder ante como los propios impulsos, a lo mejor de un analista, vendría a ser como decir como, sí, bueno, la verdad es que yo me he formado y empezar a hablar de uno. Como- y ahí le dice como, ¿y cómo usted sabe que yo soy el mejor? Responde a la demanda. De nuevo, cuando le dice como, sí, porque yo averigüé con toda su familia, con amigos y con todo el mundo y todos me dijeron buenas referencias de usted y que usted es el mejor. Ahí nuevamente, y más adelante en el capítulo se ve cuando él le dice que él quiere volver a trabajar. ¿Que por qué está ahí? Porque si se fijan cuando él le pregunta, ¿pero qué hace acá? Le dice como, ¿cuál es su motivo de consulta? Si se quiere, como, ¿qué está haciendo usted acá? No le dice explícitamente como por qué está ahí, sino que se va por las ramas y que empieza a decir como, ¿usted se acuerda de mí? Claro, en un acto muy narciso, muy ególatra, de que él es el centro del mundo, que todo el mundo se iba a acordar de él, de una noticia que había pasado hace tiempo. Eh, entonces, más adelante se devela que él quiere volver a trabajar y que le habían mandado, al parecer, como le habían recomendado, hacerse un análisis o cierta terapia psicológica antes de reingresar al trabajo, ¿ya? Y esto le dice como, entonces yo vengo acá prácticamente para que usted me diga que yo ya estoy listo para volver a trabajar.
ahí nuevamente lo que podría querer hacer uno es decirle como, y lo que sería justamente ceder a la demanda del paciente, sería decirle como, ya, mira, bueno, hagamos una lista de cosas por las cuales tú eres el mejor postulante o por qué tú deberías volver a trabajar, etcétera. Pero eso, y a eso voy justamente como lo que explicábamos de antes y lo que se hablaba ayer en la clase, de frustrar la demanda sin frustrar al paciente. Porque el analista no le responde así como ya, sí, bueno, empezamos a hacer una lista de pros y contras, sino que le dice como, ¿por qué a ti te interesa mi aprobación? ¿Por qué? Y en esta situación, ¿por qué a ti te interesa que yo sea el mejor? Como a usted le importa mucho que yo sea el mejor, porque ahí estoy respondiendo a la demanda de querer tratarse con el mejor, pero sin frustrar al paciente. Y empezamos como a profundizar en ello precisamente. No sé si a ti te surge como otra idea o nociones a partir de este video, Dionisio. Sí, lo que quería comentarle, y tengo ahí un pase para el Maximiliano. También estuve buscando otra cosa que tenía guardadita por ahí. Que el deseo es dos puntos, el deseo del otro. Y por ahí también está esa alianza con la demanda de amor. En esta lógica casi insignificante en el sentido, o sin sentido, o de nada, comprendiendo el lenguaje o la palabra. Porque yo podría decirte te amo, o podría decirte guachimingo, o podría decirte blasfemia, y cada una de esas tres palabras estaría vacías por sí misma, pero lo que estoy buscando es algo más, y que podemos llegar a simbolizarlo hasta cierto punto con un te amo, o en este caso que quién es el mejor, o si soy el mejor, y usted es el mejor del que hace su trabajo, y ahí va preguntando, o sea, me encanta la primera pregunta que hace, o sea, la primera respuesta, entre comillas, que es con una pregunta del analista, en este caso Guillermo, que le dice, yo vine acá porque usted es el mejor. Eh, o sea, debería, y además también le dice que en este trabajo, bueno, es algo subjetivo, entonces, no, y él dice, no, es objetivo, o sea, hay algo Usted es el que mejor. requiere, sí, y que lo está demandando precisamente, si lo pensamos. Eh, Quería aportar por el lado de la demanda de amor para el Maximiliano. No sé si estáis por ahí para leerte esta parte. Incluso te voy a dejar el insumo para que también lo podáis revisar, que no es muy largo. Pero ahí, vale. Acá estaba buscando un ejemplo de demanda de amor desde Lacan. Y está excelente esta parte del estás aquí. O incluso yo pensaba en lo popular, piensen en relaciones de pareja, que uno le diga a la otra persona, dime que me amáis. Ya, pues dime. Ah, pero si sabéis que te amo. Ya, pero no me lo habéis dicho. Y piensen, o sea, ¿qué se está demandando de por medio? ¿Hay algo, hay un objeto de por medio o hay un nada? Mm. ¿Cachai? Pero entonces aquí, en este pequeño extracto, creo que está bueno. Se titula esa parte, ¿estás aquí? Dice, Lacan distinguió entre la demanda simple y la demanda de amor. La demanda simple ya tiene un efecto de significatización de la necesidad. Más allá, la demanda es demanda de amor, es decir, demanda de nada o demanda incondicional de la presencia o de la ausencia. Eso está súper interesante, entre presencia y de la ausencia. ¿Por qué demanda de la ausencia? La presencia es el puro llamamiento a que el otro esté, el otro, el gran otro esté y dé signos de su presencia. Que al menos diga que está, que dé signos de su existencia. Que responda pues el llamamiento o que llame para decir simplemente aquí estoy. Y esto es bacán porque va dirigido hacia las cartas de amor y hacia los llamados telefónicos. Ahora bien, que el otro diga aquí estoy, por cierto, solo tiene un valor extremo, vital, si no está. No sé si el otro no está, pero si dice aquí estoy, tiene un valor enorme. Es en ese caso cuando en verdad vale algo. Si el otro está aquí, dándoles la mano y ustedes son muy sofisticados, pueden aún demandarle, dime que estás aquí. O lo que decía al principio, sí, ya, pero dime que mamáis. Sobre todo si el señor que les da la mano es un obsesivo que justamente piensa en otra cosa. Podemos entonces exigir, ¿estás aquí? Aún en presencia del otro. Pero en fin, el hecho de que diga aquí estoy tiene su valor vital cuando él no está. Por eso Lacan, en su seminario 20, decía que la carta de amor tiene una función eminente en el amor.
En general, solo se envía una carta a alguien que precisamente no está. En todo caso, es el testimonio de un tiempo en el que el otro no estuvo hasta ese instante en el que se redacta la carta. La ausencia del otro es también la mía. Y toda carta de amor dice, : tú no estás aquí, y en tu ausencia de mí y en mi ausencia de ti, estamos juntos. Estás conmigo. También existe lo del teléfono. A veces un llamado telefónico se torna estrictamente equivalente al don del amor. Eso quería compartirte, Maximiliano. Bueno, y Ashley, Pablo. Así que también lo voy a dejar, lo voy a compartir, creo que es bien, está bien bueno. Bien ilustrativo, sí. Está bueno. Y eso pues, chicos. No sé si tienen algo que agregar, si le... Qué romántico. Qué romántico. Total. Era un romántico empedernido la Claro, quizás todos creemos que era un soberbio que escribía así para hacernos la vida en imposible. realidad era un romántico. Quizás su manera de escribir es una demanda de amor, ¿viste? Yo creo. Ante la Para que todos ausencia. sigamos pensando en él y aunque no esté, sabemos que está acá. Ante la... Sí. No, pero ¿les pareció bien como les sirvió para ejemplificar este video? ¿Se entiende más o menos a lo que va con el tema de responder a la demanda, frustrar la demanda sin frustrar al paciente? El tema del significante también. El otro, como el gran otro que trata de ser Guillermo, que es el analista, como en esta situación, de ir permeando, también se ve un poco de resistencia, como a mí me gusta mucho la frase cuando como un tips que a mí me lo dijeron, que se los traspaso, que es cuando te dicen aquí no es, o nada que ver con eso, todo que ver con eso. Entonces, ahí también se ve cuando, por ejemplo, le dice como, no, y me recordó cuando murió mi mamá, y bueno, mi papá se pasó haciendo trámite. Ahí hay algo súper como, hay algo muy edípico, muy del falo, de él verse representado como el padre, como de él verse reflejado en el padre que no sintió la pérdida de su madre para él, así como él no siente la pérdida de las vidas de ese galpón, de alguna manera también. Entonces, me parece muy bueno el capítulo, si lo quieren revisar, y bueno, revisar la serie entera en realidad, sí, es buena, es buenísima. Sí. También le sirve, Y como les dije al principio, para esto. yo solo quería aportar que esa serie lo mejor que tiene, a mi juicio, con lo que yo vi en esa serie, porque es buena entera, es el final, porque en el final el mismo psicoanalista se somete a análisis y va con una psiquiatra y no, y ahí ustedes van a ver transferencia, contratransferencia, van a ver todo lo que pasa, van a ver lo edípico de por medio, van a ver esta demanda de amor, van a ver frustración, agresividad, van a ver estadio del espejo, o sea, por favor véanla. A mí me pasó que yo la vi cuando estaba en primero de psicología y claro, verla de nuevo cuando ya han avanzado en los años es como, Hace oh, mucho más sentido. sí, y verla con distintos focos ahora, de verdad que es súper entretenida, así que por favor se las recomiendo. Lleguen hasta el final porque ahí es cuático. Revelador. Sí. Ya, chiquillo. Eso sería por hoy. Muchas gracias a Pablo Maximiliano por permanecer en la ayudantía. Se agradece mucho su presencia. Ay, creo que sigo grabando.